En este momento explicaremos el contenido práctico que yo he diseñado para mis escritos y para ustedes de una demanda de plena jurisdicción. Si ustedes cumplen con estos requisitos, su demanda debe ser admitida. Entonces, empecemos. ¿Cuáles son los requisitos que tienen en el PowerPoint? El encabezado. ¿Qué vamos a hacer el encabezado? ¿Cuál es el encabezado? Ustedes ven esto que está aquí, en este color, este es el encabezado. ¿Qué me identifica? El tipo de proceso. Proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción. ¿Qué me identifica? ¿Cómo se llama el escrito? En este momento se llama corrección de demanda. Pudo haberse llamado demanda. En su momento se puede llamar solicitud de prueba o se puede llamar alegatos. ¿Y qué más me identifica el encabezado? Las partes. ¿Sí? ¿Quién demanda a quién? Y como ustedes pueden ver, demanda contenciosa administrativa, ¿verdad? Para que se declare nulo por ilegal la resolución emitida, ¿no?, por la autoridad y por el presidente de la República. O sea, nuestro representado, a través de su abogado, demanda al ministro de Trabajo y al presidente de la República por su decreto de destitución. ¿Cuál es el segundo elemento de la demanda? La autoridad a la que va dirigida, que lo vemos aquí en amarillo. Autoridad a la que va dirigida la demanda. Y ponemos honorable magistrado de lo contencioso administrativo. Ahí hubo un corte, se me corrió. Honorable magistrado, presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de lo contencioso administrativo en su despacho, ¿no? Una vez visto esto, entonces viene lo que yo denomino la parte introductoria. ¿Qué es la parte introductoria? Es la parte que tiene todo escrito, que es el nombre del abogado con sus generales, el nombre del apoderado legal con sus, perdón, del cliente con sus generales, ¿no? Y en función a qué se llega a la sala. Y como ustedes pueden ver ahí, quien suscribe mi nombre con todas mis generales, en mi condición de apoderado legal, de mi cliente con todas sus generales, y en ese momento, como era una corrección de la demanda, concurro ante su despacho con la finalidad de corregir en tiempo oportuno la demanda en contra del acto administrativo que se está demandando. Una vez hecho esto de la parte introductoria, que en cualquier demanda de cualquier jurisdicción es la misma parte introductoria, tenemos entonces la designación de las partes y sus representantes. Aquí pareciera que estamos repitiendo lo mismo que dijimos en el poder, lo mismo que dijimos en la parte introductoria, pero es parte de la demanda. O sea, ¿quién demanda? El cliente, parte demandante. El cliente con sus generales, ¿verdad? Y su representante. Y ahí ponemos que actúa como apoderado legal, entonces el abogado y sus generales. Pero ahora viene la parte demandada. ¿A quién se demanda? Se demanda entonces al Ministerio de Trabajo, cuyo representante legal en ese momento era este señor, que definitivamente de generales que bajo la gravedad del juramento declaramos desconocer y ponemos la dirección que aparece en Google del Ministerio de Trabajo. Pero ¿quién lo representa en las demandas de plena jurisdicción por mandato legal? El abogado de la institución es el Procurador General de la Administración. Eso no se nos puede olvidar. Si nosotros no ponemos que la parte demandada está representada por el Procurador General de la Administración, pues simplemente nos la rechazan de plano. Y ponemos que por mandato previo, conforme a lo previsto en la ley, y ponemos también que cuyas generales bajo la gravedad del juramento no conocemos, y ponemos la dirección de la Procuraduría de la Administración. Posteriormente viene lo que se demanda. ¿Qué demandamos? Que declare nulo por ilegal el acto administrativo. ¿Qué en consecuencia, qué más? Hombre, como esta es una destitución, que se le reintegre en el puesto. ¿Y qué más? Hombre, y que se le pague los salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios. Posteriormente viene entonces hechos y omisión en que se fundamenta nuestra demanda, ¿no? Y en los hechos y omisión, yo, por regla general, acostumbro a poner cómo se agota la vía gubernativa. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuál fue el acto administrativo por cual se tomó la decisión, que se presentó el recurso y que el recurso fue resuelto? Aquí, por ejemplo, nosotros poníamos que el funcionario, mi representado era funcionario de la institución desde qué tiempo, y después advertimos que bajo el decreto tal se dio por terminar la relación laboral y que en tiempo oportuno él presentó su recurso de reconsideración ante la autoridad nominadora. No cabía recurso a apelación y entonces que eso le fue resuelto a través de la resolución, y a través de esto se agotó la vía gubernativa tal y como se estableció
en el resuelve, ¿no? Y ahí, si se agotó la vía gubernativa, cumplimos con el requisito para irnos a sala tercera. Posterior a esto, viene entonces expresión de las disposiciones que se consideran vulneradas, ¿verdad? Y el concepto de la violación. Esto es importante, porque aquí nosotros, si venimos acompañando al cliente desde los recursos ordinarios, ya sabemos cuáles son las normas que venimos diciendo que están infringidas. Entonces aquí, por ejemplo, esta que es sencilla, el decreto tal ha infringido los artículos, aquí en este caso decimos 156 y 157 de la Ley de Carrera Administrativa. Ya identificamos la expresión que estimamos violada. Pero además de señalarla, tenemos que transcribirla. Y ahí ustedes van a ver, ¿verdad?, que el artículo 156 y el 157 lo hemos transcrito. Pero no solamente eso, tenemos que decir en qué concepto se dio la violación. Entonces nosotros decimos que los artículos 156 y 157 fueron infringidos por el decreto tal en concepto de violación directa por omisión. ¿Y por qué decimos por omisión? Porque se dejó de aplicar esos artículos que consistían en la aplicación de una serie de trámites que no se hicieron, ¿sí? Entonces, posteriormente, que si ellos lo hubieran cumplido, entonces no estuviéramos demandando, le hubieran dado la posibilidad de defenderse. Y posteriormente ya viene la argumentación. ¿Por qué usted dice que esos artículos fueron vulnerados? ¿En concepto de qué y en qué consiste la violación? ¿No? Si hay una infracción, usted nada más que se refiere a una. Si hay 3 infracciones, dice disposición legal infringida número 1, disposición legal infringida número 2, disposición legal infringida número 3, y en todas repite lo mismo. ¿Cuál es la norma? Transcribe la norma y dice en concepto de que se le vulneró, y entonces hace su argumentación. Después de esto vienen las pruebas. Las pruebas definitivamente que nosotros las presentamos en original o copias autenticadas. Las pruebas en la vía contenciosa no puede ser copia simple, porque las copias simples no tienen validez, ¿no? Así que las pruebas documentales tienen que ser originales o copias autenticadas. Recordar, si los documentos son oficiales, emitidos por el gobierno, ya la presunción legal no hay que probar que tienen validez y eficacia, se presume. Sin embargo, si el documento es privado, requerimos entonces, cuando venga el momento probatorio, solicitar la práctica de la diligencia de reconocimiento de firma y contenido para poder que la prueba tenga validez, ¿no? Al final, de requerirse, escuche bien porque ya nosotros pusimos lo que se demanda, hablamos de solicitud especial. Solicitud especial es en la eventualidad que no se nos hayan facilitado unas pruebas documentales que requerimos para presentación de la demanda, copias autenticadas, y entonces nosotros le solicitamos, por un procedimiento que explicaré más adelante, solicitamos al magistrado sustanciador, o sea, al magistrado que le toque el caso, que le requiera a la institución esas copias autenticadas que no nos quisieron dar. Esa es una solicitud especial, ¿verdad? Pero también existe la solicitud especial la solicitud de previo especial pronunciamiento, que es de darse la necesidad, de darse las circunstancias, que también me referiría a ese caso más adelante, cuando vamos a solicitar que se suspendan los efectos, ¿no?, de la resolución una vez presentada la demanda de plena jurisdicción. Recordar que la regla general es que el efecto es devolutivo en sala tercera, así que la excepción de la regla es el efecto suspensivo, que lo tenemos que requerir a través de una solicitud de previo especial pronunciamiento. Si no requerimos ni hacer la solicitud de previo especial pronunciamiento, si no requerimos hacer una solicitud especial, pues ese punto no lo ponemos. Y el fundamento de derecho, ya entonces, los artículos que hemos utilizado a lo largo y ancho de nuestra demanda, los artículos de qué norma. Y posteriormente la despedida es que del honorable señor magistrado presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y para más la fecha de presentación y la firma del abogado. Con esto, este es el contenido que debe tener una demanda de plena jurisdicción, y créanlo que si su demanda tiene ese contenido, yo lo que garantizo es la admisión de la demanda. No puedo garantizar que se la resuelvan positiva o negativamente.